Vamos a continuar con las clases de gastroenterología. Ahora vamos a hablar de dos grupos. En primer lugar, la primera parte de la clase, la primera hora y cuarto, vamos a hablar de lo que es hemorragias digestivas. Un tema que es bastante importante para nosotros, ya que es la principal urgencia y emergencia que tenemos en nuestros hospitales. Y la segunda parte vamos a hablar de los síndromes de mala absorción, que también son temas bastante preguntados muchas veces en el examen. Ok, con hemorragia digestiva veamos lo siguiente. Creo que esta pregunta la habían visto inicialmente en una de las clases pasadas, ¿no? Veamos, una hemorragia digestiva alta o baja, dependiendo si es proximal o distal aquí. Ya sabíamos cómo se llamaba nuestro queridísimo ángulo, el ángulo de el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? Que ustedes no se acordaban exactamente dónde estaba ubicado al inicio. Aquí lo van a ver. Vamos a ver que es la unión del duodeno con el yeyuno. No olvidar que es pasando la cuarta porción duodenal, ¿no? Aquí lo van a ver claramente. Ese es el ángulo de Treitz. Tienen acá la primera, segunda, tercera, cuarta porción. Y esa unión de la cuarta porción con el duodeno está considerado como el ángulo de Treitz. Todo lo que esté por arriba, hemorragia digestiva alta. Todo lo que esté por debajo, hemorragia digestiva baja. ¿De acuerdo? No olvidar para nada eso. Vamos a tocar un poquito entonces el tema de hemorragia digestiva alta, algunas diapositivas. Les había mencionado que es la urgencia gastroenterológica más frecuente y es importante obviamente porque tiene una tasa de mortalidad. Se ha descrito que la mortalidad por hemorragia digestiva alta llega a ser incluso en algunas series hasta el 10%, en algunas series, ¿no? Obviamente tenemos que diferenciar dos tipos de hemorragia digestiva. Hay una hemorragia digestiva considerada alta y no varicial, y hay una hemorragia digestiva varicial. Obviamente la diferencia fundamental es que la varicial se presenta en aquellos pacientes que tienen hipertensión portal o en aquellos pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, la primera diferencia va a ser a la ectoscopía del paciente, a la parte clínica del paciente, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Para empezar, miren la ubicación. La ubicación más frecuente de los sangrados digestivos, ya tomando en consideración esófago, estómago y las cuatro porciones duodenales, en órgano es estómago, ¿ya? Ese es el lugar más frecuente. Obviamente lo demás estará dividido en lo que es esófago y duodeno, pero fundamentalmente de ese 50%, que es la mitad de los sangrados que son en estómago, tienen que ustedes considerar cuál es la causa más frecuente. Las causas más frecuentes siempre son las úlceras, ¿de acuerdo? Úlcera gástrica y úlcera duodenal, ambas se conocen con el nombre de úlcera péptica, ¿ya? Para que no confundan los términos. La úlcera péptica incluye ambas como duodenal y como gástrica. Siempre se preguntarán entonces, ¿cuál de esas es más frecuente, si la gástrica o la duodenal? A pesar de que ustedes ven que es más frecuente los sangrados en estómago, la úlcera más frecuente es la úlcera duodenal, ¿ya? Primer lugar entonces es la úlcera duodenal, no la úlcera gástrica. El duodeno tiene porciones, tiene 4 porciones, ya saben, primera, segunda, tercera, cuarta porción. ¿En cuál será más frecuente? En la primera porción. La primera porción conocida también con el nombre de bulbo duodenal. Entonces ya tienen otra ubicación bastante frecuente. El bulbo duodenal a su vez tiene 4 caras. Tiene una cara anterior, una cara posterior, una vertiente superior y una vertiente inferior. De esas 4 caras, ¿cuál es la más frecuente de ubicación de la úlcera? Cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen esos datos que son muy importantes para que ustedes puedan encontrarlo de repente en alguno de los exámenes. Ubicación, la causa más frecuente de sangrado, úlcera duodenal, ¿no? Segundo lugar, úlcera gástrica. En úlcera duodenal, la ubicación más frecuente, primera porción o bulbo duodenal, y de la porción duodenal en esta ocasión, o sea, del bulbo, la cara anterior es la ubicación más frecuente. ¿Cuáles son las otras causas? Obviamente podemos encontrar en el estómago erosiones, puede existir varices gástricas también, angiodisplasias. Ojo, las angiodisplasias son malformaciones vasculares, malformaciones arteriales
En este caso, fundamentalmente arteriales, ¿no? Puede haber también malformaciones venosas que pueden ocasionar esa patología. En la parte de esófago, curiosamente tenemos lo que es las varices, pero las varices vamos a ver que tiene que darse en pacientes que tienen cirrosis o hipertensión portal. Entonces las varices son una causa muy frecuente de sangrado de origen esofágico, ¿ya? Pero en pacientes que no tienen varices esofágicas podemos encontrar esofagitis, ¿no? O podemos encontrar los síndromes de Mallory-Weiss. ¿Qué era un síndrome de Mallory-Weiss? ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? ¿Se acuerdan del desgarro de la mucosa gastroesofágica? Un desgarro de la mucosa, ¿no? En la unión esófago-gástrica es conocido como el Mallory-Weiss. Y si se rompía el esófago post-vómito, ¿qué era? Es un Boerhaave, ¿no es cierto? El síndrome de Boerhaave. Eso es importante entonces. Ok, entonces ya tienen ustedes cuáles son las causas más frecuentes. Vean en esta tabla. Esta tabla les va a servir mucho para vuestro examen. Causa más frecuente entonces, úlcera péptica. Entre ellas, la úlcera duodenal más que la úlcera gástrica. ¿Ya? No lo olviden. Segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva son las varices esofágicas. Pero tomen en consideración que esta es en un paciente con sangrado varicial, o sea, un paciente cirrótico o con un paciente con hipertensión portal. Hay otras causas, lesiones agudas de mucosa gástrica, esofagitis, Mallory-Weiss, carcinoma, etcétera, etcétera. Hasta los cánceres pueden sangrar entonces. Hay un tipo de malformación conocida como úlcera de Delafoy. ¿Alguna vez han escuchado? Se escribe úlcera de Dieulafoy, ¿no? Creo que acá lo tienen, acá está abajo. Dieulafoy, se pronuncia Delafoy, ¿no? Es una úlcera de Delafoy. La úlcera de Delafoy realmente es una malformación arterial que está ubicada principalmente digamos, en el cuerpo superior gástrico, ¿no? En la parte del cuerpo superior del cuerpo gástrico, en la parte superior, en su tercio superior. Y generalmente es una arteria malformada que ha erosionado la mucosa y que se encuentra prácticamente intraluminal. Cualquier desgarro en eso produce hemorragias en estos pacientes, ¿no? Importante. Doctores, importante en el diagnóstico la anamnesis. Ustedes lo primero que tienen que hacer siempre en un paciente que tenga una hemorragia digestiva alta es ver o tratar de por lo menos pensar en cuál puede ser su origen, si es varicial o si no es varicial, porque depende mucho del diagnóstico. A un varicial no le vas a dar solo tratamiento con IVPs, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver luego. En cambio, el manejo para la hemorragia varicial llega a ser diferente en un momento. Entonces, el examen físico es importante. Tienen que revisar ustedes los estigmas hepáticos del paciente. Puede haber estigmas hepáticos. Ahorita les voy a mostrar los estigmas hepáticos. Pueden confirmar la hemorragia digestiva. Hay dos maneras de confirmar la hemorragia digestiva. La principal es esta que tienen abajo, el tacto rectal. ¿No? Simplemente se hace un tacto rectal y se revisa si hay deposiciones de tipo medénicas, si hay hematoquesia, si hay rectorragia, etcétera, etcétera. Una forma que es también utilizada en algunos centros hospitalarios es el lavado gástrico. El lavado gástrico es importante en aquellos centros donde no hay unidades de hemorragia digestiva y donde obviamente no tienen endoscopías de emergencia. Si no hay endoscopías de emergencia, un lavado gástrico hecho con una sonda nasogástrica y con agua simplemente o con cloruro de sodio puede ayudarlos a diagnosticar en un momento si el sangrado realmente es evidente o no. Finalmente, el diagnóstico final se hará con una endoscopía alta. El lavado gástrico, entonces, como les había mencionado, es importante, sí, da un 80% de sensibilidad para sangrado activo, solamente en lugares donde no hay unidad de hemorragia. Todo esto es una controversia en sí, pero de todas maneras se los dejo anotado para que lo tengan en consideración. Ok, ¿cuáles son los síntomas y signos en este caso? Doctores, otra cosa que quiero que aprendan siempre y nunca confundan es aprender a diferenciar qué es una hematemesis, qué es una melena y qué es una hematoquesia. Eso suele ser uno de los problemas principales, ni siquiera para el examen, sino para vuestra vida diaria, que es interpretar cada uno de ellos y si corresponde o no a una hemorragia digestiva alta o baja. Hematemesis es aquel vómito que tiene sangre o que tiene un contenido porráceo.
¿ya? O sea, puede ser simplemente vómito oscuro, negro, ¿no? O puede ser un vómito con sangre roja rutilante. Eso es una hematemesis. La melena viene a ser aquella deposición negra, alquitranada, maloliente, como brea, ¿ya? Oscura, pastosa, no lo olviden, tiene que ser pastosa además para ser considerado como una melena. La hematoquesia, por su parte, es una deposición que tiene sangre roja vinosa, ¿de acuerdo? Rojo vinoso, esa es la gran diferencia que tiene. La diferencia con rectorragia es que la sangre que sale en una rectorragia es una sangre rojo vivo y generalmente puede estar al final de la deposición. Acá en la hematoquesia la sangre es rojo vinosa y generalmente está mezclada también con heces. Es importante eso. Puede haber inestabilidad hemodinámica, debilidad y palidez. Aprendan a diferenciar entonces bien hematemesis, melena y hematoquesia. Aquí tienen las definiciones de cada uno para que no lo olviden. Vómito borráceo o rojo brillante, la deposición negra, pastosa y fétida es la melena y la deposición roja vinosa mezclada con heces viene a ser la hematoquesia. No confundir eso con rectorragia. Pregunta 2. La cantidad mínima de sangre necesaria para producir melena se considera ¿cuánto? ¿Con cuánto ustedes creen que se puede producir melena? A ver. ¿Qué opinan? ¿Qué opina mi público? A ver. 200 me dice el doctor. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Quizás. ¿Alguien da más? 300, 500. ¿Alguna opinión? Hay un libro de gastroenterología que es de Sleisinger, un libro bastante gordo, que es básicamente nuestra Biblia de gastroenterología. Menciona que solamente con 80 centímetros cúbicos o con 80 mililitros es posible que se pueda ver melena. Para los rubros básicamente de estas preguntas se utilizan normalmente rangos entre 50 y 80. O sea, simplemente pueden encontrar 50 centímetros cúbicos o 60 centímetros cúbicos de sangre con ese tipo de sangrado para que pueda producir una melena. No necesitas absolutamente nada más de cantidad, o sea, no necesitas tener un sangrado masivo de 500, 1 litro, 2 litros para tener una melena. ¿De acuerdo? Con 60 centímetros cúbicos, de 60 a 80 centímetros cúbicos es suficiente para que una persona pueda tener ectoscópicamente una evidencia de sangrado en las heces. No olvidar entonces. Esto es bien importante porque acá vamos a revisar los signos y síntomas que se presentan en algunos pacientes con hipertensión portal. No olviden los estigmas hepáticos. ¿Qué es esto? Asitis. Asitis y circulación colateral, totalmente de acuerdo. Hay paciente con asitis y claramente se notan las venas, ¿no? ¿Qué es esto? Ginecomastia, ¿no? Ginecomastia acá. Hipertrofia parotidia, otro estigma hepático, ¿no? Acá. Acá no es muy claro, pero lo pueden definir como las arañas vasculares o las telangiectasias. Esto de acá es ictericia, este de acá es eritema palmar, ¿no es cierto? Puede haber atrofia tenar, atrofia hipotenar también. Es importante que ustedes diferencien esto, porque si ustedes van a tener una hemorragia digestiva en un paciente X, tienen que buscarle estigmas hepáticos. Si no tiene estigmas hepáticos, la probabilidad de que sea cirrosis es baja, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento va a ser como para una hemorragia digestiva alta, pensando probablemente en las otras causas, úlcera, erosiones, maloribaes, etcétera, etcétera. Pero si en un paciente tienen estigmas hepáticos y tienen hemorragia digestiva alta, ajá, ojo entonces a eso. Tienen que tener cuidado porque el sangrado puede ser de tipo varicial esofágico, ¿no? Mucho cuidado. Puede ser de ambos, obviamente, pero siempre hay que tener más cuidado con los estigmas. No se olviden entonces, causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, la úlcera, ¿no? Este es un píloro, este es el estómago, este es el antro gástrico y esta es la úlcera en este caso. Acá ven otro píloro, ya saben, entonces esto será estómago, duodeno primera porción acá al medio y acá tienen una úlcera prepilórica, miren, con mucho eritema, mucho edema, ¿no?
Este es el síndrome de Mallory-Weiss. Para que no lo vuelvan a olvidar, por favor. Entre esófago y estómago, en la unión gastroesofágica, se encuentra esta laceración, este desgarro de la mucosa gastroesofágica. Esa es una causa muy frecuente en personas que vomitan, ¿no es cierto? Causa frecuente en personas que vomitan, en alcohólicos que vomitan frecuentemente. Esta de acá es otra causa de sangrado digestivo, es la esofagitis, ¿no? Miren un paciente que tiene una incompetencia acá del cardias, es decir, puede tener una hernia hiatal y tiene erosiones, erosiones, erosiones. Esa es otra causa de hemorragia digestiva alta. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Un cáncer tremendo, ¿no? Es un cáncer, esto de acá es el endoscopio entrando justo del esófago al estómago y se da una vuelta en U justamente para revisar, es un eneme gástrico subcardial, ¿no? Otra causa de hemorragia digestiva alta. Estas son las causas de hemorragia digestiva varicial. En las variciales, obviamente, vamos a tener que discernir entre dos grupos importantes. Existen varices en esófago, que son estas, miren, tortuosas, azuladas, gruesas, ¿no? Y existen varices gástricas. Esta es la unión esófago-gástrica y estas son varices que están ubicadas dentro del estómago. Doctores, hay otra pregunta de examen bastante común muchas veces. ¿Cuál es la varice obviamente que sangra más? ¿La esofágica o la gástrica? El porcentaje lo tienen acá. 70-80% del sangrado es más en varices esofágicas y 10-15% en varices gástricas. La otra pregunta es, ¿cuál de ellas es mortal? ¿O cuál es más probable que el paciente tenga fallecimiento por sangrado? Aquí sí la diferencia es notoriamente en la varice gástrica. Tienen que tener en consideración que si bien es cierto la varice esofágica es muy frecuente, no es tan mortal, porque cuando existe sangrados acá por una varice gástrica, la probabilidad de fallecimiento de mortalidad es bastante más alta, ¿ya? Entonces, mucho más mortal llega a ser la varice gástrica, pero más frecuente es la varicial. No olvidar tampoco ese detalle. Esto de acá es otra varice y miren cómo hay el sangrado prácticamente a chorro en algún momento, ¿no? El tratamiento. Acá en uno de los exámenes tomados hace unos años acá para el examen de residentado de San Marcos, la pregunta iba a solamente mencionar lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes es la primera acción de tratamiento en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta? Y todo el mundo busca inhibidor de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, colocar vía, etcétera. Siempre vean la pregunta y siempre lean bien las alternativas, porque lo primero que se hace en un paciente que tiene hemorragia digestiva alta es esto: resucitación inicial. O sea, el paciente tiene que ser sometido a lo que conocemos nosotros como el ABC: ver vía aérea permeable, monitoreo de respiración, monitoreo hemodinámico. Eso es lo primero que se debe hacer con un paciente con hemorragia digestiva alta. Eso es pregunta de examen, ojo, ¿ya? Entonces, mucha atención a esas preguntas. A veces buscan lo primero, simplemente colocar vía, y no es. Primero tienes que hacer el orden del ABC. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Lo importante es mantener la hemoglobina siempre más de 8. Actualmente las guías de tratamiento indican que puede ser incluso más de 7. Con eso es suficiente para tener un techo en el caso de que haya hemorragia digestiva alta. De repente en algún momento les puedan preguntar esto también. Valorar las pérdidas, es decir, si un paciente pierde, por ejemplo, 750 mililitros, ¿no? Menos de un litro en este caso, ¿eso dará sintomatología en el paciente? Probablemente no. La hemorragia será leve porque sus funciones vitales van a estar dentro de los parámetros normales. ¿Pero qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, pierde más de 2 litros? El paciente va a tener, prácticamente se va a chocar. ¿Por qué? Porque su presión arterial sistólica va a estar menos de 70, su frecuencia cardíaca por compensación va a estar en 140 o más incluso, va a tener una presión venosa central disminuida,
el paciente puede llegar a estar oligoanúrico en un momento. Entonces, por eso es importante tratar de mantener. Esto les pongo simplemente para que ustedes puedan valorar cuánto normalmente puede perder un paciente y cuál es su sintomatología principal que pueda mostrar, ¿no? Entonces, existe leve, moderada, grave y obviamente un sangrado masivo, más de 2 litros. ¿Ya? A eso se le llama sangrado masivo, pérdida de más de 2 litros. Esto no suele ser muy preguntado. Quiero mostrárselos porque realmente me interesa que sepan mucho acerca de cómo se hace el tratamiento de algunas lesiones que nosotros tenemos en consideración. Hace muchos años, la úlcera gástrica, por ejemplo, el tratamiento era hacer una gastrectomía. Simplemente se sacaba la mitad del estómago, una parte del estómago y solucionado el problema, ¿no? Actualmente ya contamos con métodos endoscópicos como la inyectoterapia, los controles mecánicos. Vamos a ver cómo se ponen los clips y las ligas y la termocoagulación, es decir, utilizar calor precisamente para poder cauterizar o poder cicatrizar las lesiones en este caso, ¿no? Dentro de esto está la probeta caliente, ahora van a ver cómo se usa. Fotocoagulación con láser o el argón plasma. Les había contado en un momento que el argón plasma es un gas, ¿no es cierto? Es un gas que simplemente tiene un transductor y eso forma corriente y la corriente quema las paredes de la lesión en este caso. Se los menciono esto del argón plasma porque una pregunta en la primera clase mencionaba acerca del tratamiento de la calasia, ¿recuerdan? No sé si se acuerdan con eso, y les había mostrado que era pues una alternativa, decía tratamiento de la calasia con argón, y obviamente esa era la respuesta totalmente falsa, ¿no? Esto es un tratamiento por calor diferente. Esta es una aguja de inyectoterapia, ese es el primer tratamiento que se hace. ¿Qué cosa es lo que se inyecta normalmente? Solemos inyectar adrenalina alrededor de la úlcera. Vamos a ver acá. Miren, por ejemplo, esta es una úlcera, ¿no? Que está sangrando en napa acá. Si es un sangrado en napa, en una úlcera, ¿qué tipo de forre será? ¿Recuerdan? Un Forres 1B, ¿no es cierto? Es un sangrado activo Forres 1B. Ok, ¿qué hacemos entonces en ese caso? Acá tienen el capuchón de la aguja de inyectoterapia. Se agarra y se inyecta en los 4 cuadrantes alrededor de la propia úlcera o la zona del sangrado. ¿Y qué es lo que hace la adrenalina en este caso? ¿Qué producirá? Porque se pone adrenalina al 1.000 obviamente diluido, ¿no? El 1 al 10.000 sería en este caso. Lo que hace son dos cosas. Para empezar, tiene una acción vasoconstrictora. Esa es la acción de la adrenalina inicial. Pero lo segundo también es importante, y lo que hace al tú inyectar en los 4 bordes laterales, lo que hace es un efecto de compresión mecánica. Hace una hemostasia simplemente por presión, ¿no? Como inyectan en los lados laterales del vasito que está sangrando, presiona esto y va a producir una especie de hemostasia. Es por eso que algunas personas muchas veces, si no tuvieran adrenalina, lo hacen simplemente con agua, ¿no? O sea, con agua destilada o con cloruro en sí. Podría servirles como un efecto mecánico. Si algún momento les preguntan si la inyectoterapia puede ser usada para tratamiento de hemorragia digestiva, sí sirve. Pero si ustedes lo utilizan sola, o sea, solamente inyectoterapia, la probabilidad de que resangre es 50%. Una vez que se libere el efecto mecánico y ya dejó de actuar la adrenalina, puede volver a sangrar la úlcera, ¿no? Entonces, eso es importante. La probabilidad de recurrencia con la inyectoterapia, si lo hacen solas, es del 50% aproximadamente. Entonces van a tener que recurrir a la inyectoterapia más otro método más. Ahora vamos a ver los métodos, pero primero vamos a ir con este que tienen acá. Este es el tratamiento de las varices esofágicas, fundamentalmente. El tratamiento de las varices gástricas no se hace con endoligaduras. Pregunta de examen, ¿ya? El tratamiento de las varices esofágicas es esto. Miren, acá tienen unas varices. Este aparato que tienen ustedes acá es un capuchón y estos en azules son ligas o bandas elásticas nada más. Lo que hacemos normalmente es aspirar la varice, meterla dentro del capuchón con el aspirado e inmediatamente soltar una liga. Se suelta la liga y queda así, como está acá abajo.
Si digamos hay un punto de sangrado ahí en una varice, está sangrando en ese momento, lo que hacemos es aspirar la varice y soltar la liga encima y producimos hemostasia. Esa es la endoligadura de varices esofágicas. Para eso sirven las ligas en este caso, ¿ya? Eso se utiliza para hemorragia digestiva varicial. ¿Sí? Muy importante. Siempre tiene que hacerse dentro de las primeras 12 horas. Eso suele ser pregunta de examen en sí. Otro método para tratar las varices esofágicas le llaman escleroterapia. ¿Qué significa la escleroterapia? Es inyectar sustancias que esclerosan la varice. Lo mismo que hacen para las varices de las piernas, muy parecido, pero se hace en este caso para las varices esofágicas. Este es un esófago, miren el punto de sangrado en este caso, acá está saliendo a chorro por acá. Y lo que se hace es inyectar con la misma aguja, con una aguja inyectoterapia parecida, de manera varicial o intravaricial, una sustancia esclerosante. ¿Qué sustancia esclerosante podrá ser? Se llama polidocanol, ¿ya? Se llama polidocanol, esa sustancia esclerosante. Miren esto acá. Esto es una varice gástrica. Si ustedes se han dado cuenta, acá está el endoscopio, acá está el esfínter esofágico inferior, y esto de acá es una varice gástrica que tiene un sangrado. Doctores, si a ustedes les preguntan qué hacen con una varice gástrica, no respondan endoligadura. No se puede endoligar. Se puede, es bien difícil porque tiene un aspecto más pseudotumoral, más grande, son más gruesas y no entra muchas veces en el capuchón de la endoligadura. Cuando es pequeña podrías ligarlo. Lo que se hace con las varices gástricas se llama también escleroterapia, pero se hace escleroterapia con una sustancia que se llama cianoacrilato. Ya se llama cianoacrilato. ¿Cuál es la importancia que tiene el cianoacrilato? El cianoacrilato es una sustancia, es un polímero en sí que tiene la facultad de, es líquido para empezar el cianoacrilato. Al momento de juntarse con el agua, el cianoacrilato inmediatamente toma un aspecto de endurecimiento plástico. O sea, se endurece inmediatamente al contacto con el agua. Entonces, ese es el mecanismo de acción que va a ocurrir acá. Nosotros inyectamos el cianoacrilato dentro de la varice y dentro de la varice se va a endurecer, se va a volver un polímero y va a terminar así, prácticamente como una goma, y para el punto de sangrado dentro de la varice. Entonces, dos maneras de tratar las varices. Las esofágicas pueden ser con endoligaduras, como ya han visto, o con escleroterapia. Las varices gástricas son fundamentalmente con escleroterapia con cianoacrilato, fundamentalmente. Casi no se pueden ligar, casi no se pueden ligar. Es lo que menos se hace es ligar porque son muy grandes. Esta es una varice, son varices esofágicas, miren, acá sí todo está el punto de sangrado, no sé si se ve, es bastante sutil, ¿no? Pero acá está el punto de sangrado y lo que se hace es inyectar acá la sustancia esclerosante. Igual que en el caso anterior de las úlceras, dos maneras de funcionar. Para empezar, esclerosa y segundo, produce hemostasia por efecto mecánico, ¿no? Son básicamente eso. Los equipos de termocoagulación son los equipos, son aquellos instrumentos que se van a utilizar junto con la inyectoterapia, recuerdan, para poder cauterizar las otras causas de hemorragia digestiva, ¿no? Este es el endoscopio, se pueden utilizar las pinzas, estos son los aparatos que se tienen para cauterio. Esto es una probeta caliente, miren. Pónganse que esto es una úlcera, ¿no? Tiene la mucosa, una erosión, el vasito y está sangrando. ¿Cómo se llamará este Forrest? Si esa chorro es un Forrest 1A. La probeta caliente es simplemente un tubo que entra con el endoscopio y hace esto. Simplemente entra, se presiona la zona de la úlcera, se produce calor ahí con la probeta caliente y cauteriza esa zona. Y punto, se acabó el problema. Esa es la probeta caliente. Entonces, son dos cosas que puedes hacer para tratar unas úlceras. Inyectoterapia más un método de termocoagulación o mecánico. En este caso podemos utilizar probeta. Podemos utilizar clips. Este es otro método de hemostasia, pero mecánico en este caso. Miren estos clips que hay. Igualito, una sondita y estos son unos clips. Vamos a ver cómo funciona.
Esto no es una úlcera duodenal, mira, este es el duodeno, acá está la úlcera con un sangrado a chorro, ¿no? Otro sangrado 1A, ¿no? Es un Forres 1A. ¿Qué es lo que hacemos? Se pone el clip con los dos lados, ¿no? Los labios laterales alrededor. ¿Y qué vamos a hacer? Clic, cerrarlo nada más, ¿no? Y termina en esto. Fundamentalmente. Y así acaba prácticamente el sangrado en este caso. Otra forma entonces de poder cicatrizar las úlceras. Ya tenemos la parte de la probeta caliente y podemos tener los clips. Siempre todo con previa inyectoterapia, ¿no? En este caso, esta lesión de acá es la que conocemos con el nombre de angiodisplasia. Esto quería mostrárselos acá. Este es una angiodisplasia. Este es un estómago en sí. Una mucosa un poquito erosionada. Pero esto de acá es una angiodisplasia. Esta lesión tan pequeñita puede producir sangrados bastante abundantes. Las angiodisplasias se tratan con argón plasma, ¿ya? Las angiodisplasias no le puedes inyectar, pues, ¿no? Porque obviamente no es un vaso visible, estas son malformaciones arteriales fundamentalmente, ¿no? No le puedes meter probeta caliente, ¿creen? Sí, sí se puede poner probeta caliente, porque la probeta caliente es local, ¿no? Entonces ejerce calor sobre eso. ¿Le puedes poner clip? No le podrías poner clip, porque realmente el sangrado puede pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Entonces, de preferencia tiene que usarse para angiodisplasias, termocoagulación. O bien utilizas probeta, o bien utilizas argón, que es lo más importante, que es la primera elección. Para terminar, solo en hemorragia digestiva alta, ya saben que es la urgencia gastroenterológica más frecuente. El lavado gástrico puede ser importante para el diagnóstico y es bien importante este dato. La inyectoterapia debe estar acompañada de otro método más, o puede ser por mecánico o puede ser por termocoagulación, ¿no? Tercera pregunta, a ver, ya saben, ya son expertos en hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en nuestro medio. Cantada, ¿no? Una pregunta sumamente sencilla, úlcera duodenal, ya saben eso. 4. La hemorragia digestiva baja es una de las siguientes. En hemorragia digestiva baja, ¿cuál es falsa? A ver. A ver, la causa más frecuente en mayores de 60 años es diverticulosis. La causa más frecuente en niños es el Meckel. La angiodisplasia se asocia a insuficiencia aórtica. La angiodisplasia se localiza más frecuente en ciego y en colon ascendente. Los divertículos de colon se localizan más frecuente en sigmoides. La C, dice el doctor. Ok, analicemos entonces un poquito. Siempre ustedes van a tener en consideración la causa más frecuente, ¿ya? La causa más frecuente de sangrado digestivo bajo es la diverticulosis. Doctores, pregunta de examen y después no quiero que vuelvan a confundirse. Hay una pregunta que, si no me equivoco, no es del año pasado o del anteaño nada más, donde dice la hemorragia digestiva baja es más frecuente en, les ponen A, diverticulitis, B, diverticulosis, C, angiodisplasias. De esas tres, ¿cuál contestarían? ¿Diverticulitis o diverticulosis? ¿O angiodisplasias? ¿Y la diverticulitis qué es? Eso es lo primero que tienen que aprender a diferenciar. Los divertículos son los orificios que se forman en el colon. Ahorita van a ver una imagen de eso. El divertículo puede complicarse de dos maneras. Sangra, ¿no? Puede sangrar. A eso, la enfermedad de diverticulosis simplemente es a la presencia de los orificios a estas saculaciones dentro del colon. La diverticulitis es una inflamación de uno de esos divertículos. Inflamación, no sangrado. ¿De acuerdo? Es inflamación. Los síntomas son muy diferentes. Para empezar, los síntomas en una diverticulitis, en el caso de que sea en el lado izquierdo, son muy semejantes a los de la apendicitis, pero al lado izquierdo. Dolor, sensación de rebote, de repente puede haber pujo, tenesmo en un paciente, hay fiebre. Eso es una diverticulitis. Pero la diverticulosis es solamente el hecho de tener los divertículos presentes en el colon, en este caso. Entonces, la causa más frecuente es diverticulosis, no diverticulitis.
A ambos, diverticulosis y diverticulitis, se llama enfermedad diverticular del colon. Eso es todo junto, ¿ya? Enfermedad diverticular del colon es diverticulosis y diverticulitis. La causa más frecuente en los niños es el divertículo de Meckel. Eso es algo que deben de saberlo siempre. Si hay un niño que tenga una hemorragia digestiva, en este caso baja, lo más probable es que sea un divertículo de Meckel. ¿Dónde está ubicado el divertículo de Meckel? No, jamás está en la válvula idiocecal. ¿Dónde está? Perdón. Ya, una de las preguntas de divertículo de Meckel está ubicado en un borde antimesentérico. Quisiera saber primero en dónde, en qué órgano. Duodeno, yeyuno, ilion, válvula idiocecal, colon. No, está en el ilion. ¿A cuánto de la válvula idiocecal? Porque no está en la válvula idiocecal. Está ubicado generalmente. Hay algunos que ponen que está a 30, 60, hasta 100 centímetros de la válvula idiocecal. O sea, no está en la válvula, está casi a 1 metro de la válvula idiocecal. Por eso es que tengo que corregirte que no es en la válvula idiocecal. Está en el ilion, generalmente, y hay algunos que colocan que puede estar entre 30 y los 100 centímetros en sí. O sea, hasta 1 metro antes puede estar. En su borde antimesentérico, etcétera, etcétera. Entonces, importante de que lo conozcan así, ¿ya? La angiodisplasia del colon se asocia a insuficiencia aórtica. ¿Qué dicen ustedes? Las angiodisplasias en colon son igualitas a las que les he mostrado de esa imagen en estómago. Igualitas. Esa es una angiodisplasia, otra malformación. Lo que está asociado a insuficiencia aórtica generalmente son las colitis isquémicas. ¿Ya? La colitis isquémica es lo que está asociado a insuficiencia aórtica. Pregunta de examen. ¿Ya? Importante. Eso es muy importante. Acá dice, la angiodisplasia de colon se localiza más frecuente en ciego y colon ascendente. Es cierto. Está más frecuente en ciego y colon ascendente. Pueden encontrarlo en cualquier lado del colon, es cierto, pero tienen más frecuencia en ciego y colon ascendente. ¿Los divertículos de colon se localizan más frecuente en el colon sigmoides? Sí. La enfermedad diverticular de colon tiene por ubicación siempre más frecuente el lado izquierdo, y dentro del lado izquierdo es el colon sigmoides lo que más se ve afectado siempre. Luego viene el colon descendente, luego el transverso y luego el ascendente, en ese orden, ¿no? La respuesta que es la C, entonces, esa es la falsa.